A los 11 me dejaron en una hacienda donde el dueño cargaba una cruz. Tenía apenas 11 años cuando mi padre me dejó en la puerta de una hacienda enorme. Me abrazó fuerte y me dijo que el patrón cargaba una cruz muy pesada. En ese momento no entendía nada, solo sabía que me estaban dejando sola en un lugar extraño con gente que no conocía. Mi padre se fue llorando y yo me quedé parada ahí con mi atadito de ropa, sintiendo que mi vida de niña acababa de terminar antes de tiempo. Era una niña del campo de allá de Tehuacán, en Puebla, que apenas sabía contar hasta el 100. Mi sueño más grande era tener zapatos nuevos porque los míos ya estaban rotos por todos lados. Pero de repente todo cambió cuando escuché a mi padre decir aquello de la cruz. No comprendía bien qué significaba esa cruz enorme, pero cuando lo descubrí, ¡ay, mijo! Todo cobró sentido. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Refugio, pero todos me dicen Cuca. Hoy tengo 75 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una criatura. Una criatura que tuvo que convertirse en trabajadora de hacienda de un momento a otro. Y esa cruz enorme que el patrón cargaba, ¡ay, Dios mío! No tienes idea del peso que eso significaba para toda la hacienda, del peso que terminó cayendo sobre mis hombros de niña. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contarte cómo era nuestra vida allá en San Sebastián, un pueblito pequeño cerca de Tehuacán, en el estado de Puebla. Eran los años 60, y la vida en el campo no era fácil, ¿no, mija? Despertábamos con el canto del gallo cuando el sol todavía ni asomaba las narices en el horizonte. Mi madre, doña Trinidad, ya se levantaba rezando bajito, pidiendo a Dios que no faltara la comida ese día. Era una mujer de fe profunda, pero también estaba cansada, muy cansada de tanto trabajar. Nuestro jacalito era pequeñísimo, de adobe con techo de tejamanil. Tenía una sola pieza donde dormíamos todos juntos. Yo, mis 3 hermanos menores, mi padre don Epifanio, mi madre, y hasta mi abuelita Remedios, que ya estaba muy anciana. El piso era de tierra pisonada que mi madre mojaba todos los días para que no se levantara tanto polvo. Decía que casa limpia era señal de familia decente, aunque fuéramos pobres. Mi padre trabajaba en las parcelas de otros, sembrando maíz, frijol, chile cuando había trabajo. Cuando no había, se quedaba sentado en la puerta del jacal, rascándose la cabeza, mirando al cielo como preguntándole a Dios por qué era tan dura la vida. Lo veía suspirar hondo, muy hondo, como si le doliera el alma. Mi madre hacía tortillas para vender en el tianguis del pueblo. Sus manos estaban quemadas del comal caliente, pero nunca se quejaba. Se levantaba a las 4 de la mañana a moler el nixtamal en el metate. Ese sonido del metate era lo primero que escuchaba todos los días. El calor allá en Tehuacán es de los que matan, mijo. Al mediodía la tierra se ponía como brasas del infierno. Recuerdo que cuando tenía que ir a traer agua del pozo, mis pies descalzos se quemaban tanto que tenía que correr de sombrita en sombrita. Los chiquillos del pueblo jugábamos a ver quién aguantaba más tiempo parado en la tierra caliente. Yo casi nunca ganaba porque tenía los pies más delicados que los demás. Mi hermano Crescencio, ese sí tenía pies de piedra. Nuestra agua venía de un pozo comunitario que quedaba como a 2 cuadras. Cuando la sequía apretaba, había que hacer fila desde tempranísimo porque el agua se iba acabando. Mi madre me mandaba con 2 cubetas de lata que pesaban horrores cuando venían llenas. Las cargaba en la cabeza, como hacían todas las mujeres del pueblo, con un trapo enrollado abajo para no lastimarme tanto. Yo era una niña que solo quería jugar, ¿sabes? Hacía muñecas de olote de maíz, les ponía vestiditos hechos de retazos que mi madre me daba. Jugaba a la comidita con ollitas de barro chiquitas que mi abuelita me había hecho. Mi juguete preferido era una muñeca de trapo que tenía cabello de estambre negro y 2 botones cafés en lugar de ojos. Le decía Lupita,
como mi prima que vivía en el otro lado del pueblo. Corría por el caserío, me trepaba al mezquite que estaba en la orilla del pueblo. Cuando había mezquites maduros, me quedaba ahí comiendo hasta que me dolía el estómago. Mi madre gritaba de lejos: «Refugio, bájate de ahí antes de que te caigas y te rompas la crisma». Pero yo no le hacía caso. Me gustaba estar arriba, viendo todo el pueblo desde el árbol. Soñaba con cosas pequeñas, de niña, pues. Quería tener zapatos nuevos porque los míos ya estaban rotos y remendados tantas veces que casi no servían. Quería un vestido que no fuera remendado, que no tuviera parches en las rodillas. Quería comer pan dulce del que vendían en la panadería del pueblo, esas conchas que olían tan rico. Mi sueño más grande era ir al cine que acababan de abrir en Tehuacán y ver una película de verdad, pero eso parecía cosa imposible. Las mañanas empezaban tempranito. Mi madre me despertaba antes de que saliera el sol. «Levántate, niña, que el día no espera así a nadie». Yo tenía que ayudar a hacer tortillas, barrer el patio, darle de comer a las 3 gallinas que teníamos. Después iba con mi cubeta al pozo a traer agua. Luego ayudaba a mi madre a vender las tortillas en el tianguis los días de plaza. Mi padre era hombre callado, muy callado. Pasaba el día buscando trabajo o trabajando cuando lo encontraba. Regresaba al final de la tarde con el machete al hombro y el sombrero sucio de tierra. Llegaba cansado, comía en silencio y después se quedaba sentado en el petate mirando a la nada. A veces me pasaba la mano por el cabello y decía: «Vas a crecer bonita, Cuca». Yo sonreía sin saber bien qué quería decir eso. Mi madre siempre decía que tenía que aprender a ser mujer trabajadora. Me enseñaba a tortear, a cocinar frijoles sin quemarlos, a lavar ropa en el arroyo sin romperla. «Mujer que no sabe trabajar no sirve para nada», decía. Yo obedecía, pero en el fondo solo quería seguir jugando con mis hermanos. El domingo era el día que más me gustaba. Íbamos a misa al pueblo, yo con mi único vestido lavado y el cabello peinado con aceite de ricino que mi abuelita hacía. Veía a otras niñas de mi edad, algunas hasta iban a la escuela. Yo me moría de envidia. Quería tanto aprender a leer y escribir bien, pero mi padre siempre decía: «¿Para qué necesita estudio una niña? Se va a casar de todos modos, o si no, a trabajar de sirvientica». Después de misa, nos quedábamos en la plaza conversando con los vecinos. Yo corría con los otros niños. Compraba un dulce de cacahuate con los centavitos que a veces mi abuelita me daba. Era el día más feliz de la semana. Pero hasta en los momentos buenos sentía que había algo pesado en el aire de nuestra casa. Veía a mis padres conversando bajito, preocupados. Escuchaba palabras que no entendía bien. Deudas. No alcanza. Los niños tienen hambre. Mi padre suspiraba mucho. Mi madre lloraba al escondidas cuando pensaba que nadie la veía. Pero yo la veía. La veía limpiándose los ojos con la punta del delantal, mientras molía el maíz en el metate. A veces llegaba gente extraña al jacal, hombres con sombrero fino, que no eran del pueblo. Hablaban con mi padre. Lo veía mover la cabeza como si estuviera aceptando algo que no quería. Yo no entendía nada de esas cosas de gente grande. Era solo una niña de 11 años que quería jugar con muñecas, comer dulces y correr descalza con mis hermanos. Pensaba que iba a ser niña para siempre. Mi prima más cercana era Guadalupe, que tenía mi edad. Era mi compañera de juegos, la persona que más entendía mis sueños pequeños. Pasábamos tardes enteras en el arroyo lavando ropa con nuestras mamás, haciendo planes. «Cuando crezca voy a tener una casa grande», decía yo. «Y yo voy a tener muchos vestidos de colores», respondía ella. Pero un día escuché a mi padre decir algo que cambió todo, algo que nunca voy a olvidar hasta el día que me muera. Fue en una tarde de miércoles que mi vida cambió para siempre. Estaba jugando atrás del jacal haciendo casita con piedritas y palitos secos, cuando escuché voces adentro. Era mi padre conversando con mi madre, pero el tono era diferente, más grave, más pesado. ¿Sabes cómo son los niños, no? Siempre curiosos.
Me escondí junto a la pared de adobe para escuchar mejor, haciendo lo posible por no hacer ruido. Y fue ahí que escuché una conversación que hizo que mi mundo se viniera abajo. Trinidad, ya no hay de otra. Mi padre hablaba bajito, pero yo podía escuchar cada palabra. El tendero ya vino 2 veces a cobrar. Si no le pago antes de fin de mes, ya no nos va a fiar más. Los niños se van a quedar sin comer. Mi madre suspiró hondo. Nunca la había visto tan callada. Normalmente siempre tenía una respuesta en la punta de la lengua, pero ese día se quedó solo escuchando. Don Hermenegildo de la Fiema Hacienda San Miguel dijo que me perdona toda la deuda. Mi padre continuó. Dice que me puede dar trabajo fijo en la hacienda también, pero tiene una condición. Mi corazón empezó a latir más fuerte. No sabía por qué, pero sentía que algo malo venía por delante. Muy malo. ¿Qué condición? Mi madre preguntó y noté que su voz estaba temblorosa. ¿Quiere que le mandemos a la Cuca? Dice que necesita una niña para ayudar en la casa grande. Dice que la va a tratar bien, que le va a dar de comer, que le va a enseñar oficios. Y a cambio, me perdona la deuda y me da trabajo. El mundo se detuvo en ese momento. Juro por Dios que se detuvo. Sentí como si una bola de hielo hubiera bajado por mi garganta y se hubiera alojado en mi pecho. ¿Mandarme a mí? Pero yo era solo una niña. Epifanio, ¿te volviste loco? Mi madre habló, pero no era grito. Era un susurro desesperado. Ella tiene solo 11 años. Es una criatura. Lo sé, mujer. Lo sé. ¿Crees que no lo sé? Mi padre respondió y por primera vez en la vida lo escuché llorando. Pero no hay otra manera. Si no hacemos esto, nos morimos de hambre todos. Crescencio ya está enfermo de la tos. La abuelita necesita medicina. No tenemos nada, Trinidad. Nada. Quería salir corriendo, gritar, hacer algo, pero mis pies parecían pegados al suelo. Era como si me hubiera convertido en una estatua de sal, como la mujer de Lot, que contaba el padre en misa. ¿Pero qué va a hacer la niña allá sola? Mi madre dijo. Es una hacienda grande, llena de gente extraña. ¿Y si le pasa algo malo? Don Hermenegildo es hombre de bien. Mi padre respondió, pero su voz no parecía convencida. Tiene buena reputación. Dicen que es justo con su gente. Y la Cuca no va a estar sola. Hay otras muchachas trabajando en la casa grande. Está tan chiquita, Epifanio. Mi madre murmuró. ¿Te acuerdas cuando nació? Cabía en mis 2 manos. Y ahora la vamos a mandar lejos. Yo también me fui a trabajar joven y salí adelante, ¿no? Mi padre dijo. La vida es dura, Trinidad. Pero así es. Los pobres tenemos que hacer lo que sea para sobrevivir. Mi madre se quedó callada por un rato. Después la escuché llorar bajito. ¿Cuándo? Preguntó. El lunes que viene. Don Hermenegildo manda a alguien por ella temprano. El lunes que viene era de ahí a 5 días. 5 días para que mi vida de niña se acabara. Salí despacito de junto a la pared y corrí. Corrí como loca, sin saber a dónde ir. Mis pies descalzos golpeaban fuerte en la tierra levantando polvo. Corrí hasta llegar al mezquite que estaba en la orilla del pueblo, y me trepé hasta la rama más alta. Y ahí lloré. Lloré como nunca había llorado en la vida. Lloré hasta no tener más lágrimas. Hasta que mis ojos se hincharon y se pusieron colorados. Hasta que me dolió la garganta de tanto sollozar. ¿Puedes imaginar a una niña de 11 años descubriendo que iba a ser mandada lejos, a trabajar para gente extraña en una hacienda que ni siquiera conocía? Me acordaba de don Hermenegildo. Ya lo había visto algunas veces en el pueblo. Era un hombre alto, de piel blanca, con bigote grande y negro. Usaba siempre ropa fina, botas brillantes, sombrero de los caros. Cuando miraba a alguien, parecía que estaba viendo desde muy arriba, como si la gente pobre no fuera importante. Una vez lo había visto en el tianguis comprando un caballo. Sus manos eran grandes, con anillos de oro. La voz era fuerte, de mando. Y ahora ese hombre iba a ser mi patrón.
La palabra patrón en mi cabeza de niña parecía tan extraña, tan grande, tan espantosa. No sabía bien qué hacía una sirvienta en una hacienda, pero sabía que no era cosa buena. Había escuchado historias de otras niñas que se habían ido a trabajar y que regresaban cambiadas, tristes, viejas antes de tiempo. Me quedé ahí en el mezquite hasta que oscureció. Escuchaba a mi madre llamándome de lejos. «Refugio, refugio, ven a cenar». Pero no respondía. No quería mirarla a la cara. No quería mirar a nadie a la cara. Cuando finalmente bajé del árbol y regresé a casa, todos estaban cenando en silencio. Mis hermanos pequeños comían frijoles con tortillas sin entender nada de lo que estaba pasando. Mi padre no levantó los ojos del plato. Mi madre me miró con unos ojos tristes, llenos de lágrimas contenidas, pero no dijo nada. Mi abuelita Remedios estaba sentada en su rincón, moviendo la cabeza despacito, como si supiera que algo malo estaba pasando. Me senté y traté de comer, pero la comida no bajaba. Parecía que tenía un nudo en la garganta que no dejaba pasar nada. «Cuca», mi madre dijo bajito, «necesito hablar contigo después de la cena». Solo moví la cabeza. Ya sabía de qué iba a hablar. Después de que los muchachos se fueron a dormir, mis padres me llamaron afuera. Nos sentamos en el suelo, bajo las estrellas. Mi padre empezó a hablar y vi que tenía los ojos rojos también. «Hija, ya sabes, ¿verdad?». Me quedé callada mirando al cielo estrellado. «Don Hermenegildo de la Hacienda San Miguel es un hombre bueno», mi madre dijo. «Tiene una hacienda grande, tierras, ganado. No vas a pasar hambre allá. Pero no me quiero ir», logré decir, y mi voz salió finita, de niña asustada. «Quiero quedarme aquí con ustedes». «Pues lo sé, hija», mi padre habló. «Pero a veces uno tiene que hacer cosas que no quiere. Es por la familia, por tus hermanos, para que no nos muramos de hambre». «Tengo solo 11 años», dije y empecé a llorar de nuevo. «Todavía soy chiquita. Yo también me fui a trabajar chiquita». Mi madre respondió. «Al principio es difícil, pero uno se acostumbra. Y don Hermenegildo prometió que te va a cuidar bien, que vas a dormir en la casa grande, que te van a dar ropa nueva». «¿Ropa nueva?», como si eso compensara que me mandaran lejos de mi familia. «Quiero seguir siendo niña». Lloré. «Quiero jugar más con mis hermanos. Quiero quedarme aquí. La vida no nos da de comer, Cuca», mi padre dijo medio enojado. «Y vas a aprender muchas cosas en la hacienda. Vas a ser una trabajadora respetada». Respetada. Trabajadora. Palabras que sonaban vacías para mí. «¿Y si el patrón es malo conmigo?», pregunté. «No lo va a ser», mi madre aseguró. «Es hombre cristiano. Va a misa todos los domingos. Tiene buena reputación en el pueblo. Dicen que trata bien a su gente. Pero dicen también», dije temblorosa, «que el patrón carga una cruz. Mi papá dijo eso. ¿Qué cruz es esa?». Mis padres se miraron entre ellos. Hubo un silencio largo. «Eso», mi padre dijo despacio, «es cosa de él. No es asunto nuestro. Todos cargamos alguna cruz, hija. Lo importante es que te va a dar trabajo y comida». Pero yo sentía que esa cruz, lo que fuera que significara, tenía que ver conmigo de alguna manera. No sabía cómo ni por qué, pero lo sentía en la panza. Esa noche, acostada en el petate junto a mis hermanos, mirando al techo de tejamanil, traté de imaginar cómo sería mi vida de ahí en adelante. Traté de imaginar viviendo en una hacienda grande, trabajando para gente rica, siendo sirvienta. Pero no podía. Era como si mi cabeza se negara a pensar en eso. Lloré escondida para que mis hermanos no me oyeran. Lloré hasta cansarme, hasta quedarme dormida todavía sollozando. Y cuando desperté al otro día, pensé por un segundo que había sido solo una pesadilla fea. Pero no era. Era real. En 5 días me iban a mandar lejos. Los días siguientes pasaron como en una nube. Mi madre me hizo un vestido nuevo con una tela que consiguió no sé dónde.
Era color café claro, sencillo, pero nuevo. También me dio un rebozo que había sido de mi abuelita cuando era joven. «Para que no tengas frío en las noches», dijo. Preparó mi atadito con lo poco que tenía. El vestido viejo, el nuevo, la muñeca de trapo, un peine, un pedazo de jabón. Todo cabía en un trapo amarrado. El domingo, mi último domingo en casa, fue el día más triste. Fuimos a misa como siempre. Yo miré todo con ojos nuevos, sabiendo que tal vez no iba a regresar pronto. Miré el pueblito, las casas de adobe, el mezquite donde jugaba, el arroyo donde lavábamos ropa. Todo me parecía bonito de repente, todo me parecía importante. Después de misa, mi prima Guadalupe me abrazó llorando. «No te vayas, Cuca. ¿Quién va a ser mi amiga?» «Voy a regresar», le dije, aunque no sabía si era verdad. «Te prometo que voy a regresar». Esa noche, mi abuelita Remedios me llamó a su rincón. Era una mujer muy anciana, llena de arrugas, pero con ojos que todavía brillaban. «Ven acá, criatura», me dijo. Me senté junto a ella. Agarró mis manos con sus manos viejas y arrugadas. «La vida es dura para las mujeres, mija», empezó. «Más dura para las pobres. Pero tú eres fuerte. Tienes sangre fuerte. No lo olvides». «Tengo miedo, abuelita», confesé. «Es bueno tener miedo. El miedo te hace cuidadosa, pero no dejes que el miedo te pare. Donde vayas, mantén los ojos abiertos. Aprende todo lo que puedas. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir menos porque eres pobre». «Mi papá dijo que el patrón carga una cruz», le dije. «¿Qué significa eso?» Mi abuelita suspiró hondo. «Todos cargamos algo, mija. Algunos cargan culpas, otros cargan tristezas, otros cargan secretos. La cruz del patrón es cosa de él. Pero ten cuidado, porque a veces la cruz de uno acaba pesando en los hombros de otros». Sus palabras me dieron un escalofrío. «¿Qué quiere decir, abuelita?» «Vas a entender cuando sea tiempo. Por ahora, solo recuerda. Sé trabajadora, sé respetuosa, pero nunca dejes que nadie te quite tu dignidad. Eres hija de Dios, igual que todos». Me abrazó fuerte y sentí que olía a hierbas, a copal, a tierra vieja. El lunes llegó como pesadilla de la que no puedes despertar. Me desperté antes de que saliera el sol, sintiendo el corazón latir como tambor en el pecho. Mi madre me ayudó a vestir con el vestido nuevo. Me peinó el cabello con aceite de ricino y me hizo 2 trenzas. Después me amarró el rebozo en los hombros. «Listo», dijo, pero no pudo sonreír. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Desayunamos en silencio. Ni siquiera podía tragar bien. La comida parecía convertirse en piedra en mi garganta. Mis hermanos pequeños me miraban sin entender bien qué pasaba. Crescencio, el mayor después de mí, me agarró la mano bajo la mesa. «No te vayas, Cuca», susurró. «Tengo que ir», le dije bajito. «Pero voy a regresar, te lo prometo». Como a las 7 de la mañana, escuchamos el ruido de cascos de caballo. Mi estómago se volteó. Era el momento. Salimos todos afuera. Llegó un hombre en un caballo. Era el capataz de la hacienda. Se llamaba don Filiberto, un hombre moreno, de cara seria, con bigote tupido. «Buenos días», dijo quitándose el sombrero. «Vengo por la niña». Mi padre agarró mi atadito y me lo dio. Mi madre me abrazó llorando. «Pórtate bien, hija. Obedece al patrón. No des problemas». Mis hermanos me abrazaron todos al mismo tiempo. Mi abuelita me hizo la señal de la cruz en la frente. «Que Dios te cuide, criatura». Mi padre me cargó y me subió al caballo, atrás del capataz. Sus manos temblaban. «Vas a estar bien, hija. Nos vemos pronto». Pero su voz sonaba como si no creyera sus propias palabras. El capataz espoleó el caballo y empezamos a caminar. Miré hacia atrás y vi a mi familia parada frente al jacal, todos llorando, haciéndome adiós con la mano. Mi madre se había tirado al suelo llorando. Mi padre la abrazaba, con la cabeza agachada. Y así me fui, a los 11 años, dejando todo lo que conocía, rumbo a una hacienda donde el patrón cargaba una cruz
que yo todavía no entendía. Pero que pronto, muy pronto, iba a descubrir qué significaba. El camino a la hacienda San Miguel fue largo, como 2 horas a caballo. Íbamos por veredas de tierra, pasando por milpas, nopales, mezquites. El sol ya estaba fuerte y yo iba agarrada de la silla del capataz, sintiendo el calor en la espalda y las lágrimas secándose en mi cara. Don Filiberto no hablaba mucho. Solo de repente decía cosas como: «Más adelante está el río», o «Ya falta poco». Pero no era conversación de verdad. Cuando finalmente llegamos a la hacienda, lo primero que sentí fue miedo. La 5 Hacienda San Miguel era enorme, más grande que todo mi pueblo junto. Tenía una barda alta de piedra, un portón grande de madera con clavos de hierro. Adentro había una casa principal de 2 pisos, pintada de blanco y amarillo, con balcones de hierro forjado y muchas ventanas con vidrios de colores. Alrededor de la casa grande había varias construcciones más pequeñas. Las casas de los trabajadores, los establos, los corrales, la capilla, los graneros. Había un patio enorme en medio de todo, con una fuente de piedra en el centro. Árboles grandes daban sombra por todos lados. Fresnos, pirules, jacarandas. «Bájate», dijo don Filiberto. Me ayudó a bajar del caballo y me llevó hacia la casa grande. Entramos por una puerta lateral que daba a la cocina. Era una cocina enorme, con un fogón de leña que ocupaba toda una pared, ollas de barro colgando del techo, una mesa larga de madera en medio. Ahí estaban 3 mujeres trabajando, una moliendo maíz en el metate, otra cortando verduras, otra atizando el fuego. «Buenas», dijo don Filiberto. «Aquí traigo a la niña nueva». Las mujeres me miraron de arriba abajo. Una de ellas, una señora gorda con delantal manchado, se acercó. «¿Esta es la que pidió el patrón?», preguntó. «Esta es». «Está muy chiquita», la mujer dijo, pero no de manera mala, más bien con lástima. El patrón la quería chiquita. Dice que es más fácil enseñarles cuando están chiquitas. La mujer gorda suspiró. «Ándale, pues. Yo soy Soledad. Soy la cocinera principal. Ellas son Consuelo y Luz María. Todas trabajamos en la cocina y en la casa grande». Las otras 2 mujeres me saludaron con la mano. Una era joven, como de 20 años. La otra era más grande, como de 40. «¿Cómo te llamas, criatura?», preguntó doña Soledad. «Refugio», dije bajito. «Pero me dicen Cuca». «Bueno, Cuca, aquí vas a trabajar con nosotras. Vas a ayudar en la cocina, a limpiar, a servir la mesa, todo lo que se necesite. ¿Entiendes?». «Sí, señora». «Y las reglas son estas. Te levantas a las 5 de la mañana, te acuestas después de que el patrón cene. Trabajas todos los días. Los domingos tienes la tarde libre después de misa. Te dan de comer 3 veces al día. Duermes en el cuartito de las muchachas atrás de la cocina. ¿Entendido?». «Sí, señora». «Y otra cosa muy importante». Doña Soledad se acercó y me habló más bajito. «El patrón don Hermenegildo es hombre bueno, pero complicado. Tiene sus días malos, ¿entiendes? Días donde se pone muy triste, muy callado. En esos días lo dejas en paz. No haces ruido. No lo molestas. Haces tu trabajo y ya. ¿Entendido?». «Sí, señora». «Mi papá dijo que el patrón carga una cruz». Las mujeres se miraron entre ellas. Hubo un silencio incómodo. «Sí», doña Soledad dijo despacio. «Carga una cruz muy pesada. Pero eso no es cosa tuya. Tú solo haz tu trabajo bien y no te metas en lo que no te importa». En ese momento escuchamos pasos fuertes viniendo del pasillo. Todas las mujeres se enderezaron, se pusieron más atentas. «Es el patrón», susurró Consuelo. Y entonces lo vi por primera vez de cerca. Don Hermenegildo entró a la cocina y era exactamente como lo recordaba. Alto, de piel blanca, bigote negro grande, pero ahora viéndolo más cerca, noté algo que no había visto antes. Sus ojos. Tenía unos ojos tristes, muy tristes, como si cargaran el peso del mundo entero. Ojos hundidos, con ojeras oscuras.
ojos que parecían estar mirando algo que nadie más podía ver. «Buenos días, patrón», dijeron todas las mujeres al mismo tiempo. «Buenos días», respondió con voz grave. Después me miró. «¿Esta es la niña nueva?» «Sí, patrón», dijo doña Soledad. «Se llama Refugio». Se acercó a mí y me miró de arriba abajo, igual que había hecho con el caballo en el tianguis aquella vez. «¿Cuántos años tienes?» «11, señor». «¿Sabes trabajar?» «Sí, señor. Sé hacer tortillas, lavar, barrer, cocinar frijoles». «Bien. Aquí vas así a aprender mucho más. Doña Soledad te va a enseñar todo lo que necesitas saber. Vas a trabajar duro, pero te voy a tratar bien. Te voy a dar comida, ropa, un lugar donde dormir. Y si trabajas bien, te voy a dar un peso al mes para que le mandes a tu familia. ¿Está claro?» «Sí, señor». Me siguió mirando con esos ojos tristes. Después dijo algo que no esperaba. «Eres muy chiquita todavía. Me recuerdas a alguien». Su voz se puso más baja, casi como si estuviera hablando solo. También era chiquita. También tenía trenzas así. Las mujeres bajaron la mirada, incómodas. «Bueno», don Hermenegildo dijo de repente, como despertando de un sueño. «Que empiece a trabajar hoy mismo. Entre más pronto aprenda, mejor». Y se fue por donde había venido, dejando un silencio pesado en la cocina. «¿A quién me parezco?», pregunté bajito. Doña Soledad me miró con lástima. «A la niña del patrón, la que murió hace 3 años. También se llamaba Refugio, como tú. También tenía 11 años cuando murió». Sentí un escalofrío bajar por mi espalda. «¿Cómo murió?» «De fiebre. Una fiebre del demonio que le dio en el invierno. El patrón trajo doctores de Puebla, de México. Gastó todo el dinero del mundo tratando de salvarla. Pero no sirvió de nada. La niña se fue en 3 días. Y desde entonces», continuó Consuelo, «el patrón no es el mismo. Antes era hombre alegre, que se reía, que conversaba. Ahora vive como muerto. Por eso decimos que carga una cruz». «¿Qué cruz?», pregunté, aunque ya estaba empezando a entender. «La cruz de la culpa, mija», dijo doña Soledad. «Se culpa por la muerte de su hija. Dice que si hubiera sido más rico, si hubiera tenido mejor doctor, si hubiera rezado más, la niña no habría muerto. Se culpa de todo. Y esa culpa lo está matando poco a poco». Ahora entendía por qué mis padres habían dicho que el patrón cargaba una cruz. Y entendía por qué me había querido a mí, una niña de 11 años que se parecía a su hija muerta. «¿Por eso me trajo?», pregunté. «¿Por qué me parezco a su hija?». Las mujeres no respondieron, pero sus caras dijeron todo. En ese momento entendí una cosa terrible. No me habían traído solo para trabajar. Me habían traído porque el patrón quería tener cerca a alguien que le recordara a su hija. Y esa cruz enorme que cargaba, esa culpa terrible, iba a terminar cayendo sobre mis hombros también. Pero todavía no sabía hasta qué punto esa cruz me iba a pesar. Todavía no sabía que iba a convertirme en el fantasma de una niña muerta. Todavía no sabía que la hacienda San Miguel guardaba secretos más oscuros de lo que podía imaginar. Mi primer día en la hacienda fue el más largo de mi vida. Doña Soledad me enseñó todo rapidísimo, como si no hubiera tiempo que perder. «Mira, así se limpian los pisos. Así se sacuden los muebles. Así se sirve la mesa. Así se lava la vajilla buena sin romperla». Me mostró el cuartito donde iba a dormir. Era un cuarto pequeño atrás de la cocina, con 4 catres de madera y cobijas delgadas. «Duermes en ese de la esquina», dijo señalando el catre más chico. «Consuelo duerme en ese, Luz María en ese, y yo en ese». «¿Todas dormimos juntas?» «Todas. Así nos cuidamos unas a otras. Y en las noches frías nos calentamos mejor». Me enseñó también dónde estaba el baño, que era una letrina en el patio trasero. Dónde estaba el lavadero para lavar ropa. Dónde estaba el pozo para sacar agua. Todo era más grande, más complicado que en mi casa. «Ahora», dijo doña Soledad, «vamos a empezar. Primero vas a ayudar a Consuelo a pelar papas para el almuerzo.
Después vas a barrer todo el corredor. Después vas a ayudarme a hacer tortillas. ¿Entendido? Sí, señora. Y así empezó mi vida de trabajadora. Pelé papas hasta que me dolieron las manos. Barrí el corredor tan largo que parecía no terminar nunca. Ayudé a hacer tortillas, tantas que perdí la cuenta. Lavé trastes hasta que mis dedos se arrugaron como pasa. Trabajé sin parar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Al final del día, cuando finalmente me acosté en mi catre, todos los músculos me dolían. Pero no era el cansancio físico lo que más me pesaba. Era la tristeza de estar lejos de mi familia. Era el miedo de no saber qué me esperaba en ese lugar extraño. Era la sensación de que había algo oscuro en esa hacienda, algo que no lograba entender, pero que sentía en el aire. Antes de dormirme, escuché a las otras mujeres conversando bajito. ¿Viste cómo la miraba el patrón?, dijo Consuelo. Sí, respondió Luz María, como si viera un fantasma. Pobrecita la criatura, dijo doña Soledad. No saben lo que se metió. ¿Crees que...? Empezó Consuelo, pero doña Soledad la interrumpió. Shh, no hablemos de eso. La niña puede escuchar. Me hice la dormida, pero mi corazón latía fuerte. ¿De qué no querían hablar? ¿Qué era eso en lo que me había metido? Esa noche soñé con mi familia. Soñé que estaba en casa, jugando con mis hermanos, comiendo tortillas con mi madre. Pero cuando desperté, estaba en ese cuarto extraño, en ese catre duro, en esa hacienda donde el patrón cargaba una cruz que yo todavía no comprendía completamente. Y así empezaron mis días en la hacienda San Miguel. Días de trabajo pesado, días de silencio, días donde poco a poco iba descubriendo los secretos oscuros que esas paredes guardaban. Los primeros meses en la hacienda fueron los más difíciles de mi vida. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se metía, sin descanso. Mis manos, que antes eran suaves de niña, se volvieron ásperas, llenas de callos. Mi espalda dolía de tanto agacharme a limpiar pisos. Mis pies se hinchaban de tanto estar parada. Pero lo peor no era el trabajo físico. Lo peor era la soledad, el silencio pesado que había en esa casa grande. Y sobre todo, lo peor era la presencia constante del patrón don Hermenegildo y su cruz enorme de culpa. Porque conforme pasaron las semanas, empecé a entender mejor qué significaba esa cruz. Don Hermenegildo vivía atormentado por la muerte de su hija. La casa entera era como un santuario para ella. Su cuarto seguía intacto, exactamente como lo había dejado el día que murió. Sus muñecas estaban en la cama. Sus vestidos colgaban en el ropero. Sus zapatitos estaban junto a la puerta, como esperando que ella regresara. Y yo, sin quererlo, sin haberlo pedido, me había convertido en el recordatorio vivo de esa niña muerta. El patrón me miraba con una mezcla de dolor y esperanza. A veces me llamaba por mi nombre, Refugio, pero otras veces, cuando estaba muy distraído, me llamaba mija, como había llamado a su hija. Otras veces solo me quedaba viendo, con lágrimas en los ojos, sin decir nada. Una tarde, como al mes de estar ahí, me llamó a su estudio. Era un cuarto grande lleno de libros, con un escritorio de madera oscura y una silla de cuero. En las paredes había retratos de familia. El más joven, su esposa que ya había muerto también, y la niña, la otra Refugio, sonriendo en todas las fotos. «Siéntate», me dijo señalando una silla. Me senté con el corazón latiendo fuerte. ¿Había hecho algo mal? ¿Me iba a regañar? «¿Cómo te va en la hacienda?», preguntó. «Bien, señor». «¿Te tratan bien las mujeres?» «Sí, señor. Doña Soledad es muy buena conmigo». Se quedó callado por un rato, solo mirándome con esos ojos tristes. «Te pareces mucho a ella», dijo finalmente. «A mi hija. La misma edad, las mismas trenzas, la misma mirada inocente». No supe qué responder. Cuando te vi ese primer día en la cocina, fue como si ella hubiera regresado. Sé que suena loco, pero así fue.
No suena loco, señor, dije bajito. ¿Sabes por qué te traje aquí, Refugio? Creo que sí, señor. No solo para trabajar. Podría haber traído a cualquier niña para trabajar. Te traje porque necesito recordarla. Necesito que alguien mantenga su memoria viva. ¿Entiendes? Sí, señor. Se levantó y fue hasta una vitrina donde había una foto grande de su hija. La agarró con manos temblorosas. Se llamaba Refugio, como tú. Le decíamos Cuca, como a ti. Tenía 11 años cuando murió. Era la luz de mi vida. Cuando ella murió, todo se oscureció. Todo perdió sentido. Su voz se quebró. Empezó a llorar ahí enfrente de mí, un hombre grande llorando como niño. Fue mi culpa. Sollozó. Si hubiera llamado al doctor antes. Si hubiera tenido más dinero para mejores medicinas. Si hubiera... No fue su culpa, señor. Me escuché diciendo. A veces Dios se lleva a la gente y no hay nada que podamos hacer. Me miró sorprendido. Eres muy sabia para tu edad. Mi abuelita me enseñó eso. Se secó los ojos con un pañuelo. Por eso te traje aquí, para que me ayudes a cargar esta cruz, para que me ayudes a recordarla sin que duela tanto. ¿Lo harás? No entendía bien qué quería decir, pero asentí. Sí, señor. Bien. A partir de mañana, además de tus trabajos normales, quiero que vengas aquí 1 hora cada tarde. Vamos a leer juntos. Vamos a conversar. Vamos a hacer las cosas que hacía con ella. Y así empezó una rutina extraña. Todos los días, después del almuerzo, tenía que ir al estudio del patrón. Ahí me ponía a leer en voz alta los libros que su hija había leído. Libros de cuentos, de fábulas, de historias de santos. Él se sentaba en su silla, cerraba los ojos y escuchaba. A veces me pedía que me pusiera los vestidos de su hija. Solo por un rato, decía. Solo para recordar cómo se veía. Y yo me los ponía, aunque me quedaban un poco grandes. Y él me miraba con lágrimas en los ojos. Otras veces me hacía sentarme en el piso de su estudio y jugar con las muñecas de su hija mientras él trabajaba. Ella también hacía eso, decía. Se sentaba ahí mismo y jugaba mientras yo trabajaba. Las otras trabajadoras empezaron a notar que yo recibía trato especial. Doña Soledad me miraba con preocupación. «Ten cuidado, mija», me dijo una noche. «El patrón está obsesionado con su hija muerta. No es sano lo que está haciendo». «Pero no me hace nada malo», defendí. «Solo quiere recordarla». «Por ahora», dijo Consuelo. «¿Pero qué va a pasar cuando te vea crecer? ¿Cuando ya no seas la niña de 11 años que se parece a su hija? ¿Qué va a pasar entonces?» No había pensado en eso. Pero tenía razón. Yo iba a crecer. Iba a cambiar. Y entonces, ¿qué iba a hacer don Hermenegildo? Conforme pasaron los meses, la situación se volvió más extraña. El patrón empezó a pedirme que comiera con él en el comedor grande. Que me sentara en la silla donde se sentaba su hija. Que usara los cubiertos de plata que eran de ella. «Cuéntame de tu día», me decía mientras comíamos. Y yo le contaba sobre las tortillas que había hecho, sobre el patio que había barrido, sobre las gallinas que había alimentado. Y él escuchaba como si fueran las historias más fascinantes del mundo. Una noche, después de la cena, me dijo: «¿Sabes, Refugio? A veces me haces olvidar que ella se fue. A veces, cuando estás aquí, es como si nunca se hubiera ido». Esas palabras me dieron escalofríos, porque me di cuenta de que para él, yo no era yo. Era un sustituto. Era el fantasma de su hija muerta tomando forma. Y la cruz que él cargaba, esa culpa enorme por no haber podido salvarla, se estaba convirtiendo en mi cruz también. Porque yo cargaba el peso de tener que ser alguien que no era. De tener que mantener viva la memoria de una niña muerta. De tener que hacer feliz a un hombre que vivía en el pasado. Los domingos, después de misa, tenía mi tarde libre. Esas eran las únicas horas donde podía ser yo misma. Me iba al río que estaba cerca de la hacienda y me sentaba ahí sola, recordando mi casa, mi familia, mi vida anterior.
Una tarde Luz María me encontró llorando junto al río. «¿Qué pasa, criatura?», preguntó sentándose junto a mí. «Extraño mi casa», dije. «Extraño a mi familia. Y aquí siento que estoy viviendo la vida de alguien más». Luz María suspiró. «Yo sé. El patrón te está usando para llenar un vacío que nunca se va a llenar. Es cruel, aunque él no se dé cuenta. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, nada. Eres muy chiquita todavía, pero guarda fuerzas. Algún día vas a poder irte de aquí. Y cuando ese día llegue, no lo pienses 2 veces». Sus palabras me dieron un poquito de esperanza. Algún día iba a poder irme. Algún día iba a ser libre de esta cruz que estaba cargando. Pero ese día parecía muy, muy lejano. Pasó 1 año. Después 2. Yo seguía trabajando en la hacienda. Seguía siendo el fantasma de la niña muerta. Seguía cargando la cruz del patrón en mis hombros. Tenía ya 13 años, pero don Hermenegildo seguía tratándome como si tuviera 11, como si el tiempo no pasara. «No crezcas, Refugio», me decía a veces. «Quédate así, chiquita, como ella». Pero yo sí estaba creciendo. Mi cuerpo estaba cambiando. Ya no me quedaban los vestidos de la niña muerta. Mi voz se estaba volviendo más grave. Mi cara ya no era de niña. Y eso lo ponía nervioso al patrón. Lo veía mirándome con confusión, como si no entendiera cómo era posible que yo estuviera creciendo cuando su hija se había quedado congelada en el tiempo. Una noche, me llamó a su estudio más tarde de lo normal. Ya era de noche. Todas las trabajadoras se habían ido a dormir. Yo estaba asustada porque nunca me había llamado tan tarde. Entré al estudio y lo encontré sentado en su escritorio, con una botella de mezcal enfrente. Estaba tomado, cosa que nunca había visto antes. «Siéntate, Refugio», dijo con voz pastosa. Me senté con el corazón latiendo fuerte. «Estás creciendo», dijo mirándome. «Ya no eres la niña que trajiste hace 2 años». «No puedo evitarlo, señor», dije bajito. «Lo sé, pero me molesta. Me molesta porque ella nunca creció. Se quedó en 11 años para siempre. Y tú estás dejándola atrás». No supe qué responder a eso. «A veces pienso», continuó, «que si pudiera detenerte en el tiempo, lo haría. Te mantendría en 11 años para siempre, igual que ella». Sus palabras me asustaron. Había algo oscuro en su voz, algo que nunca había escuchado antes. «Pero no puedo», dijo tomando otro trago. «No puedo detener el tiempo. No pude salvarla a ella y no puedo detenerte a ti». Se levantó tambaleando y se acercó a mí. Yo me quedé quieta, sin saber qué hacer. «¿Sabes cuál es mi cruz, Refugio?», preguntó. «No es solo la culpa de no haberla salvado. Es la culpa de seguir viviendo cuando ella murió. Es la culpa de despertar cada mañana sabiendo que ella no va a despertar nunca. Es la culpa de seguir respirando cuando ella dejó de respirar». Lágrimas bajaban por su cara. «Y traje aquí para ayudarme a cargar esa cruz, pero ahora me doy cuenta de que fue injusto. Fue cruel. Puse mi cruz en tus hombros y tú eras solo una niña». «Señor», empecé. «No», me interrumpió. «Déjame terminar. Necesito decir esto. Te pedí que fueras el fantasma de mi hija. Te pedí que mantuvieras su memoria viva. Pero al hacer eso, te quité tu propia vida. Te quité tu infancia. Te convertí en algo que no eres». Se arrodilló enfrente de mí, cosa que me sorprendió muchísimo. Un patrón arrodillado enfrente de una sirvienta. «Perdóname, Refugio. Perdóname por ser tan egoísta. Por usar tu parecido con mi hija para mi propio consuelo. Por ponerte una cruz que no era tuya». En ese momento, viéndolo ahí arrodillado, llorando, borracho de dolor, entendí algo importante. La cruz que don Hermenegildo cargaba no era solo culpa. Era también amor. Un amor tan grande por su hija muerta que lo estaba destruyendo. Un amor que no sabía a dónde ir, que no tenía objeto, y que por eso se había volcado en mí. «No tengo que perdonarlo, señor», dije, «porque entiendo.
Usted la amaba mucho. La amaba más que a mi vida. Sollozó. Y cuando murió, parte de mí murió también. He estado viviendo como muerto estos años. Y pensé que tú me ayudarías a vivir de nuevo, pero solo te convertí en parte de mi muerte. Me levanté y sin pensarlo mucho, lo abracé. Era la primera vez que abrazaba al patrón. Él lloró en mi hombro como niño, y yo lo dejé llorar. «Está bien», le dije. «Está bien llorar. Está bien extrañarla. Pero también está bien seguir viviendo». «¿Cómo?», preguntó. «¿Cómo sigo viviendo cuando ella no está?» «Honrándola», dije. «Pero no congelándose en el tiempo. Viviendo la vida que ella ya no puede vivir. Siendo feliz en su nombre». No sé de dónde salieron esas palabras. Tal vez de mi abuelita Remedios, que me había enseñado tanto. Tal vez de mi propia experiencia de estos años. Don Hermenegildo se separó y me miró con ojos nuevos. «Eres muy sabia para tu edad, Refugio. ¿Cómo es que una niña de 13 años puede ver lo que yo, un hombre de 50, no he podido ver? Porque yo también he estado cargando una cruz, señor», dije. «La cruz de ser el fantasma de su hija». Y me di cuenta de que las cruces que cargamos por otros siempre pesan más que las propias. Se quedó callado por un largo rato. Después dijo: «Tienes razón. Y es tiempo de que los dos soltemos nuestras cruces». Esa noche marcó un cambio en la hacienda. Don Hermenegildo dejó de pedirme que fuera el fantasma de su hija. Dejó de hacerme usar sus vestidos, de hacerme leer sus libros, de hacerme comer en su silla. En lugar de eso, empezó a verme como lo que era. Una niña de 13 años que estaba creciendo, que tenía su propia vida, sus propios sueños. «¿Qué quieres hacer, Refugio?», me preguntó unos días después. «Con tu vida, quiero decir. Cuando seas grande». Nadie nunca me había preguntado eso. «No sé, señor». «Pues deberías pensarlo, porque no vas a ser sirvienta toda tu vida. Voy a asegurarme de eso». Y cumplió su promesa. En los años siguientes, don Hermenegildo me enseñó muchas cosas. Me enseñó a leer bien. No solo las palabras básicas que mi madre me había enseñado, sino a leer de verdad, con comprensión. Me enseñó a escribir bonito. Me enseñó matemáticas, a llevar cuentas, a sumar y restar rapidísimo. «Si vas a salir adelante en este mundo», decía, «necesitas saber más que solo limpiar y cocinar». También me empezó a pagar más. En lugar del peso al mes que me había prometido, me daba 5. «Guárdalo», me decía. «Algún día lo vas a necesitar». Y yo guardaba cada centavo en una cajita de lata que escondía debajo de mi catre. Las otras trabajadoras notaron el cambio. «El patrón ya no está tan triste», decía doña Soledad. «Es como si hubiera despertado de una pesadilla larga». «Es por la niña», decía Consuelo. Ella le enseñó a soltar. Don Hermenegildo también empezó a cambiar otras cosas en la hacienda. Mandó a quitar todas las fotos de su hija que había por toda la casa. «Es tiempo de seguir adelante», dijo. Cerró el cuarto de su hija y lo convirtió en una biblioteca. Ella amaba los libros. Esta es mejor manera de honrarla. Dejó de visitar su tumba todos los días y empezó a ir solo los domingos. «Necesito vivir por los vivos, no solo por los muertos», explicó. Y poco a poco, la hacienda San Miguel dejó de ser un mausoleo y se convirtió de nuevo en una casa con vida. Pero yo seguía siendo sirvienta. Seguía trabajando desde temprano hasta tarde. Y aunque don Hermenegildo me trataba mejor, aunque me enseñaba cosas, aunque me pagaba más, seguía sin ser libre. Hasta que un día, cuando tenía 16 años, pasó algo que lo cambió todo. Don Hermenegildo se enfermó. Era una enfermedad seria, del corazón, decía el doctor. Tenía que quedarse en cama, sin trabajar, sin moverse mucho. Durante esos meses, yo fui quien lo cuidó. Le llevaba su comida, sus medicinas, le leía para que no se aburriera. Y en esos meses de convivencia, tuvimos conversaciones profundas que nunca habíamos tenido antes. «Refugio», me dijo una tarde.
¿Sabes lo que he estado pensando? No, señor. He estado pensando que cuando me muera, tú deberías heredar una parte de la hacienda. Me quedé helada. ¿Señor? Sí, tengo un hijo que vive en la Ciudad de México. Él va a heredar la mayor parte. Pero quiero dejarte algo a ti también. Un pedazo de tierra, algo de dinero. Suficiente para que puedas empezar tu propia vida. Pero, señor, yo soy solo una sirvienta. No, me interrumpió. Tú no eres solo una sirvienta. Tú fuiste quien me salvó de mi propia oscuridad. Tú me enseñaste a vivir de nuevo. Te debo más de lo que cualquier herencia puede pagar. Lágrimas bajaron por mi cara. No me debe nada, señor. Yo también aprendí mucho de usted. ¿Qué aprendiste? Aprendí que el dolor puede destruirte si lo dejas. Aprendí que las cruces que cargamos por otros pueden ser más pesadas que las propias. Aprendí que es mejor honrar a los muertos viviendo bien, no muriendo con ellos. Don Hermenegildo sonrió. ¿Ves? Eres más sabia que yo. Se recuperó de su enfermedad, aunque quedó más débil. Y cumplió su promesa. Mandó a hacer un testamento donde me dejaba un pedazo de tierra y dinero suficiente para empezar una vida nueva. Cuando yo muera, me dijo, quiero que uses esto para algo bueno. Para estudiar, para poner un negocio, para lo que quieras. Pero sobre todo, quiero que seas feliz, que vivas la vida que mi hija no pudo vivir. 2 años después, don Hermenegildo murió en paz, en su cama, rodeado de gente que lo quería. Yo estaba ahí, agarrando su mano. Gracias, refugio. Fueron sus últimas palabras. Gracias por ayudarme a soltar la cruz. Gracias a usted, le dije, por enseñarme que las cruces se pueden soltar. Cerró los ojos y se fue tranquilo, sin el peso terrible que había cargado tantos años. Después de su muerte, heredé como prometió. Un pedazo de tierra buena y dinero suficiente. Tenía 18 años y por primera vez en mi vida era libre. Dejé la hacienda San Miguel y me fui a Puebla. Ahí usé el dinero para estudiar. Terminé la primaria, después la secundaria, después aprendí contabilidad. Conseguí trabajo en una tienda, después en un negocio más grande. A los 23 años conocí a mi esposo, Gumersindo, un hombre bueno, trabajador, que me amó por quien era, no por quien había sido. Nos casamos y tuvimos 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres. Crié a mis hijos de manera diferente. Nunca los obligué a cargar cruces que no eran suyas. Nunca los hice vivir en el pasado. Les enseñé que está bien recordar a los que se fueron, pero que es más importante vivir por los que están aquí. Con el dinero que me quedó de la herencia, abrí una fondita pequeña que se fue haciendo grande con los años. Hoy es un restaurante conocido en Puebla. Mis hijos me ayudan a manejarlo. Doña Soledad, Consuelo y Luz María siguieron siendo mis amigas todos estos años. Ellas también dejaron la hacienda después de que murió don Hermenegildo. Su hijo la vendió y ahora es un hotel. Volví a mi pueblo natal cuando tenía 30 años. Mi padre ya había muerto, pero mi madre todavía vivía. Cuando me vio llegar en mi carro propio, con ropa nueva, con dinero en la bolsa, lloró. «Pensé que te habíamos perdido, mija», dijo abrazándome. «Casi me pierden», respondí. Pero me encontré a mí misma. Le di dinero para que viviera bien sus últimos años. Ayudé a mis hermanos a salir adelante también. Nunca les guardé rencor por haberme mandado a la hacienda. Entendía que lo habían hecho por necesidad, no por maldad. Mi prima Guadalupe también salió adelante. Se casó con un maestro y tuvieron una familia bonita. Seguimos siendo amigas hasta el día de hoy. Y mi abuelita Remedios, que murió cuando yo tenía 15 años, siempre me visitaba en sueños. «Bien hecho, criatura», me decía. «Soltaste la cruz. Ahora vuela». Hoy, a mis 75 años, cuando miro hacia atrás, veo una vida bien vivida. Veo que sobreviví una infancia difícil. Veo que cargué una cruz que no era mía, pero que la solté a tiempo. Veo que ayudé a un hombre a soltar su propia cruz también. Y sobre todo,
Veo que la vida no se trata de las cruces que cargamos, sino de cómo aprendemos a soltarlas. Don Hermenegildo cargaba la cruz de la culpa de no haber salvado a su hija, la culpa de seguir viviendo cuando ella murió. Y esa cruz casi lo mata. Casi nos mató a los dos. Pero juntos aprendimos algo importante, que honrar a los muertos no significa morir con ellos. Significa vivir bien en su nombre. Significa soltar la culpa y abrazar la vida. ¿Y saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, veo gente cargando cruces que no son suyas. Veo niños viviendo las vidas que sus padres no pudieron vivir. Veo esposas cargando la culpa de sus maridos. Veo hijos cargando las expectativas imposibles de sus familias. Y quiero gritar: suelten esas cruces. No son suyas. La vida es para vivirla, no para cargarla como peso. El amor es para alegrar, no para entristecer. Los muertos quieren que vivamos bien, no que muramos con ellos. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás cargando una cruz que no es tuya, escucha bien lo que te voy a decir. Puedes soltarla. No es falta de respeto soltar la cruz. No es traición vivir tu propia vida. No es egoísmo buscar tu propia felicidad. Sé que no es fácil. Sé que duele, que da miedo, que parece imposible. Pero sí es posible. Yo soy la prueba de que es posible. Yo era una niña de 11 años que fue mandada a cargar la cruz de un hombre destrozado por la culpa. Una cruz que pesaba tanto que casi me aplasta. Pero aprendí a soltarla. Aprendí que mi vida era mía, no un eco de la vida de otra persona. Y si yo pude, ustedes también pueden. No importa la edad que tengan. No importa cuánto tiempo lleven cargando esa cruz. Nunca es tarde para soltarla. Nunca es tarde para empezar a vivir tu propia vida. Si estoy aquí contando esta historia, es para que ninguna niña, ningún niño, ninguna persona tenga que cargar una cruz que no es suya. Para que nadie más tenga que ser el fantasma de alguien que ya se fue. Y para que todos recuerden. Ustedes merecen vivir su propia vida. Todos ustedes. Siempre. Las cruces son para recordar, no para cargar. Los muertos quieren vernos vivir, no vernos morir con ellos. Y así termina mi historia, mis queridos. La historia de una niña que descubrió que la cruz enorme no era de su cuerpo, sino el peso enorme de tener que vivir la vida de otra persona. El peso de ser el fantasma de una niña muerta. Espero que les haya gustado conocer un pedacito de mi vida. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de los que están cargando cruces que no son suyas. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y liberación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Conocen a alguien que está cargando una cruz que no es suya? ¿Qué cruces han soltado ustedes? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente. Siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Recuerden, suelten las cruces que no son suyas. Vivan su propia vida. Honren a los muertos viviendo bien. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga y los cuide siempre.